de cómo llegaste al sector energético. Bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Guillermo Gómez, CEO de la consultoría G2H y vicepresidente del Consejo Nacional de Biogás. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Nash, por la invitación. Muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo. Y justo en esta entrevista me gustaría tocar diversos temas del sector energético contigo, pero para empezar y romper el hielo, me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegaste al sector energético. Pues bueno, creo que sin afán de quemarme un poquito de mis años, pues creo que ya mi introducción fue pues más o menos ya más de unos 10 12 años. Incluso recién salido ahí de la escuela tuve oportunidad de comenzar directamente en el sector, en ese momento en algo como de gas natural, revisando tema de normatividad y fue en el mero boom de la reforma energética, así que tuve esta oportunidad de comenzar en temas de cumplimiento regulatorio, el tema de los gasoductos principales ahí del país que se detonaron en ese entonces. Entonces me tocó empezar muy fuerte en ese punto. Más o menos así fue mi introducción, Nash. Sin duda alguna tienes un gran expertise en el tema y justo me gustaría empezar con que nos cuentes un poco de cómo se evalúa el panorama actual del sector energético en México. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el país en este ámbito? Fíjate que me gustaría compartirte que de entrada eh, empezaré por mencionar uno de los principales retos que es la integración de todos estos sectores que se están desarrollando o incluso los que ya están desarrollados, porque he tenido la oportunidad de estar incluso iniciando el año ya en varios eventos y todo pareciera que eh, son independientes y que todos se pueden encontrar como una solución. Y me parece que ahí es justo donde está el principal reto en México, en la parte energética, que es en la integración de todos estos sectores que son dentro del mismo de energía, pero que ven rubros distintos, ¿no? Mientras algunos están todavía intentando como negocio sobrevivir, hablando específicamente en el sector oil and gas, en el tema de estaciones o terminales de almacenamiento y que tienen sus propios temas o retos, otros tantos en el tema de la transición, como puede ser la parte de gas natural, unos más con algo un poco más nuevo, como bien lo comentabas, con el tema de biogás, otros tantos por la parte del hidrógeno, incluso en el tema de electricidad, ¿no? Hasta lo de electromovilidad. Entonces, en todos estos foros, pues justamente se habla pues de lo particular y creo que el principal reto es poder hacer la integración y comenzar a visualizar que esta transición energética se va a dar en función de esa integración. ¿Cómo lo veo, lo visualizo de manera personal, particular, con la experiencia que incluso tenemos como consultoría, que una vez más México está en una gran oportunidad? Ya ahorita creo que se encuentran las bases posterior a toda esta etapa que hubo de COVID y que había mucha incertidumbre. Creo que ahorita comienza a establecerse ya una nueva, pues no sé si llamarlo era o época en temas energéticos, pero donde ya se visualiza que sí o sí hay no solamente la parte ambiental, sino en la parte social, un movimiento bastante fuerte que nos va a llevar sí o sí a aprovechar alguna de las oportunidades, ¿no? Porque podemos platicar incluso del tema del nearshoring, el tema de los vectores energéticos, el tema de la oportunidad de contar con el gas natural más barato del mundo, eh, tener que aprovechar la infraestructura que tenemos en combustibles tradicionales. Entonces, tenemos muchos ejes en los cuales México tiene la oportunidad, pero creo que ahí está justo el dilema. De todas esas oportunidades, ¿cuál vamos a aprovechar? ¿Cuál vamos a desarrollar? Y cómo la vamos a integrar, ¿no? Por otros retos que tenemos a nivel global y que México, pues evidentemente no puede desligarse incluso de los propios compromisos que tiene. Claro, y como mencionas, tenemos grandes oportunidades en este momento. Muchos líderes de opinión dicen que México es el país de moda en este momento, justo para el nearshoring, pero me parece muy importante lo que dices, enfocarnos y ver cuál de ellas vamos a aprovechar, ¿no? Porque, pues,
Creo que sin una planeación adecuada se nos pueden ir muchas de estas oportunidades. Claro, así es. Definitivamente se tendrá que establecer, digo, hasta en ese sentido, hasta la parte em, del cambio que vamos a tener en los próximos meses. Creo que consigo tendrá que llevarse de la mano estos cambios, ¿no? Ahora sí que sin entrar en temas políticos o controversiales, creo que la oferta o lo que están presentando, ahora sí que las candidatas que están, viene fuerte. Entonces, en definitiva, las propuestas van a estar interesantes y cada uno va a traer consigo las oportunidades en distintos temas, ¿no? Que englobaría en estos que acabo de mencionar. Memo, y justo enfocándome en un tema, me gustaría que nos ayudaras a desarrollar el rol del gas natural. Justo tú lo mencionaste, el precio es un gran factor, pero más que nada que hoy en día se usa que el gas natural, bueno, se escucha que el gas natural es bueno, tiene este papel para la transición energética, ¿no? Que es este producto que nos va a ayudar para la transición energética. Entonces, me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre el papel del gas natural en la matriz energética en México. Pues mira, en definitiva, creo que como te decía, incluso como inicié en la parte energética, estaría hasta traicionando mis propios inicios al comentar sobre las oportunidades que tiene el gas natural. Evidentemente, se ha mencionado a nivel mundial que es el combustible de transición por las ventajas que tiene en todos sentidos, tanto económico, social y ambiental, en, en en su aprovechamiento, ¿no? En comparación a qué, es lo que de repente polariza la cuestión de que el gas natural no es limpio y hay otras versiones donde dicen que justo es el de transición, pero creo que es en función de con quién lo comparamos, ¿no? Si empezamos a visualizar que la transición, aunque ya tuvo que haber empezado hace tiempo, como otros países a lo mejor tuvieron oportunidad de ir transitando poco a poco, pues daba referencia que lo tradicional contaminaba más, por lo tanto el gas natural, en esa comparación con los combustibles fósiles tradicionales, pues había un beneficio enorme, ¿no? Y Claro. sigue existiendo, no es que haya desaparecido, sigue existiendo, pero ahorita en temas muy coyunturales, que son lo del tema de los vectores energéticos o energías limpias, pues si ya subimos o queremos subir al gas natural, a esa otra categoría, pues en definitiva, pues ya no compite, ¿no? Hablando de algo limpio. Sin embargo, no quiere decir que quita esa oportunidad de poder reducir en un corto tiempo el tema de emisiones. ¿Por qué? Porque al final ataca o puede atacar por su diversidad de usos, puede atacar distintos sectores. Puedo comentar uno en específico que de repente, al menos a título personal o incluso en las participaciones que tenemos en este sector de gas natural, creo que no se le ha dado oportunidad a visualizar un beneficio directo. Hablo en específico, por ejemplo, el utilizar el gas natural en temas vehiculares, un tema en el que tenemos muchas emisiones en el sector movilidad y en el que estamos buscando cómo solucionarlo, que viene el tema de electromovilidad, pero se están enfrentando nuevos retos, apenas se está constituyendo bien todo ese ecosistema y de repente uno voltea a ver soluciones que están ahí a la vista, que puede ser la utilización del gas natural para el tema vehicular, que no se utiliza. Y si uno reflexiona un poquito qué beneficios podemos tener, pues queda todavía la incógnita mayor, ¿no? Como por ejemplo, utilizar el gas natural en tema vehicular reduce inmediatamente en un, digamos, dato muy conservador, un 30% de emisiones de CO2. Adicional a ello, el particulado este que hace que estén las contingencias en las grandes ciudades, llámese Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y prácticamente lo elimina. Entonces, pues se ha tenido beneficios, no como se percibe, pero podría ser una gran oportunidad de hacerlo. Además que este tema de tener el gas natural más económico a nivel mundial, que trae sus retos, ahorita lo comentaré, pero puede dar oportunidad de desarrollar una infraestructura mucho más rápido
¿Por qué? Porque al final se tiene todo, ¿no? Se tiene la tecnología, se tiene la gente que sabe, se tiene la regulación, que muchas veces eso marca un factor que detiene, pero no, aquí se tiene, ¿no? Incluso en el tema, pensando en el usuario final, ¿cuántos millones de vehículos tenemos hoy en día? Y hay una gran oportunidad en este tema del gas natural, utilizándolo en la parte vehicular, porque se pueden hacer conversiones. Ahorita ya estamos hablando de que hay conversiones de tu auto normal, el que utilizas comúnmente, le adaptan un kit de conversión que ya va en la quinta generación, incluso yo creo que ya de ir en uno más avanzado que la quinta, yo creo que un 5.1 al menos, donde estos vehículos ya son híbridos, es decir, en un momento dado que no tengas el gas natural en tu vehículo, puedes utilizar todavía gasolina y sin ningún problema, tiene esa modalidad. Donde además, pues no es como que estas conversiones tal cual las tenga que cubrir de una manera inmediata el usuario. ¿Por qué? Porque hay un esquema que se utiliza de financiamiento, donde gracias digamos, al gap o la diferencia que hay de los costos de un gas natural vehicular a una gasolina normal, te permite que con ese ahorro vayas pagando tu propia conversión. ¿Quién financia eso? Pues hay un modelo ya muy desarrollado en temas de gas natural vehicular que las financieras solventan esos gastos, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios en ese sentido, pero falta como justo el que haya política a lo mejor más directa hacia transición energética, incluso hablando de movilidad en usos muy específicos en temas de gas natural. ¿Qué retos hay? Evidentemente se necesitaría desarrollar más infraestructura, pero lo que decía, hay oportunidad de hacerlo. Hablando en otros usos del gas natural y hablando también de transición justa, todavía es complicado poder visualizar en proyectos que veamos directamente, a lo mejor eléctricos o donde tengan que ver algo con hidrógeno, cuando todavía, sobre todo en la parte sureste del país, a veces no tienen ni electricidad, porque no ahí está la infraestructura o no tienen ni siquiera acceso al gas natural, por ejemplo, y todavía se sigue utilizando leña, ¿no? Entonces, por eso decía que depende mucho desde el enfoque en el que se quiera ver, pero en Claro. definitiva, y sin causar igual tanta polémica, sí es una gran oportunidad para poder transitar, perdón, México en poder incorporar otro tipo de energéticos a la matriz, pero se puede fundamentar en ello. ¿Qué se tendría que hacer adicional? Pues visualizar evidentemente la dependencia que tenemos del gas natural que nosotros traemos de Estados Unidos, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, desarrollar infraestructura en temas de almacenamiento, principalmente, y eso de alguna manera poder jugar un papel en cuanto a tener pues esta garantía de la molécula, ¿no? Y con ello, pues al final también tener una distribución que nos permita tener, ya se ha mencionado mucho sobre todo en estos últimos años, pero la dichosa soberanía energética, ¿no? Al menos intentando hacia el tema de gas natural para que provee. ¿Qué otra oportunidad hay también del desarrollo o de aprovechamiento del gas natural? Que en otros países se ha hecho, pero en México todavía estamos un poco detenidos en visualizar esa oportunidad. Y es la de poder utilizar esa molécula que la tenemos disponible para comenzar a transitar a otro tipo de tecnología. Se ha mencionado, y me imagino, ahorita hablaremos quizá del tema del hidrógeno, pero por ejemplo el hidrógeno gris que viene del gas natural, es decir, del reformado del metano, pues se podría utilizar para poder comenzar a desarrollar tecnología para el desarrollo de hidrógeno, ¿no? Al menos por ese proceso. E incluso hasta hay similitudes con otros bioenergéticos, ¿no? Entonces, eso daría una oportunidad adicional a los usos del gas natural, ¿no? Evidentemente que falta infraestructura, podemos pensar o considerar que ya hay muchos ductos y demás, pero también hay muchas zonas en las cuales incluso hasta por temas ambientales o que no se pueden impactar o que su impacto sería ambiental o social muy grande, se tiene que considerar otras vías, ¿no? A lo mejor no por ducto,
dentro de estos usos, lo que comentaba, pues ahí tenemos el gas natural licuado, que es gas natural en fase líquida, el gas natural comprimido, que permite llevar por ruedas, incluso se llama así, ¿no? Ducto virtual, porque no es un ducto por tubería, sino a través de módulos de almacenamiento transportables y que permitiría incluso desarrollar otro tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, Nash, pues justamente sería eso, o sea, la oportunidad del gas natural es muy grande todavía, por evidentemente la posición de México, de la adquisición propia de la molécula y el desarrollo de la infraestructura que podemos tener, sigue siendo una gran oportunidad y que creo y esperaría que pues pudiésemos aprovechar. Y justo ahorita mencionaste varios términos que me gustaría que nos ayudaras a explicar para la gente que no está tan empapada en el tema. Tenemos el término de biogás, hidrógeno verde, gas natural vehicular. Me gustaría que brevemente nos pudieras decir como cuáles son las principales diferencias, porque creo que muchas veces se suelen usar malamente o confundir estos términos. Claro, e incluso, mira, fíjate, es muy importante lo que me preguntas porque todavía estamos rezagados incluso en algunos términos, no solamente los nuevos, sino hasta poder diferenciar que una cosa es el gas natural y otra cosa es el gas LP. Incluso las noticias, desafortunadamente, cuando hay algún accidente dicen es gas, ¿no? Pero a veces, ¿qué gas, no? Gas natural, gas LP, ¿no? Que es gas licuado de petróleo, por ejemplo, y que incluso a veces causa confusión con esto que decía del GNL, que es el gas natural licuado, es gas natural solamente que en fase líquida. Y es distinto al gas licuado de petróleo, que es el gas LP. Cuando hablamos de gas natural vehicular, hablamos del gas natural que está comprimido o que se comprime para poder utilizarlo en los vehículos. Ok. Por eso se llama gas natural vehicular. Ahora, el tema, incluso voy a adicionar uno más, ¿no? Que es el gas natural renovable, que es un sinónimo a lo que hoy en día se conoce como biometano, que que proviene del biogás. Yo sé que ahora voy sacando más términos, pero Es es verdad. importante, ¿no? Que el biogás, o sea, faltaría justo tener todas estas definiciones por firme, ¿no? O sea, ahorita lo estoy comentando de manera general. El biogás, pues, es un bioenergético en fase gaseosa que es proveniente de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, pues, viene acompañado de distintos componentes químicos, entre ellos o principalmente el metano. Ya cuando pasamos a una limpieza de ese biogás, le quitamos componentes de azufre y dióxido de carbono para poder obtener el biometano, que es igual un bioenergético que proviene de la descomposición de materia orgánica con una limpieza adicional para tener una concentración de ese bioenergético principalmente con metano, ¿no? Entonces, Ok. digamos que ese es como el punto. Ahora, hablando en términos de hidrógeno, también hablando, yo soy de formación químico, ¿no? Incluso hasta con algunos colegas se ha comentado que en temas o en elementos químicos o hablando químicamente, a los componentes no les interesa si tienen un color o no, porque de hecho no lo tienen, ¿no? Más bien ahora se le ha dado como una identificación, como un código al final de colores para poder visualizar de dónde viene o de dónde es su fuente, ¿no? Por eso es que ahora escuchamos hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, turquesa, marrón y no sé cuántos hay más a este momento, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia o cómo los podemos identificar? Como comentaba, por dónde provienen, ¿no? Mencionaba del hidrógeno gris, que viene proveniente del reformado del gas natural, ¿no? Donde dentro de los procesos se obtiene el hidrógeno que en otra corriente que no por lo regular no va evidentemente es una separación, no se captura el CO2, se sigue emitiendo, sigue contaminando y por eso se llama hidrógeno gris, ¿no? En ese punto. El hidrógeno azul es el mismo proceso, pero lo que cambia es que hay captura de CO2 o del dióxido que sale de la otra corriente.
entonces ya lo vuelve azul, así como que lo va limpiando, ¿no? Y el hidrógeno verde, que es como el que está más de moda, pues al final refiere de procesos que tienen que ver con la utilización de energías renovables, como lo vemos ahí de los paneles que tienes atrás, que se genera electricidad, hay proceso de separación de las moléculas de agua y se obtiene ese hidrógeno verde. Eh, Precisamente y algo para poder ir diferenciando, poder ir englobando estos temas. Incluso recientemente se hablaba en la Expo Hidrógeno, que fue el mes pasado en Monterrey, hasta estos términos que ya sería más factible, por ejemplo, hablar de un hidrógeno limpio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ayudaría a poder identificar de una manera más global que si viene de fuentes limpias o de fuentes renovables, pues es limpio, ¿no? Si no viene de ahí, pues digamos que es otro tipo de hidrógeno, ¿no? Pero a grandes rasgos serían como estas diferencias entre al menos algunos conceptos que mencionabas, ¿no? Digo, se puede profundizar mucho más, pero creo que a grandes rasgos pudiese ser eso, Nash. No, y muchísimas gracias, Memo, por darnos igual los conceptos que me faltaban, porque me parece muy indispensable hacer la definición, porque justo, pues como comentas, se puede malinterpretar o a veces no sabemos de qué gas natural o de qué hidrógeno estamos hablando. Sí, claro, sí, 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 y a veces hablarlo de manera indiferente, pues puede hacer que nos perdamos, ¿no? Porque Claro. al final todo va caminando aceleradamente y de repente a lo mejor apenas estoy como adoptando los conceptos del gas natural y ya estamos en hidrógeno verde, ¿no? Entonces, sí, me parece importante que empecemos por ello y que en temas de tener esta base de regulación, políticas que a todos nos competen, ¿no? Pero al final los tomadores de decisión en ese sentido también pues deberían de estar adoptándolo, ¿no? Veo, y ahorita ya con esta base me gustaría adentrarme un poquito al hidrógeno verde y que nos contaras cuál, en tu opinión, cuál es el potencial que tiene el hidrógeno verde en el contexto energético de México y qué oportunidades identificamos para su desarrollo. Pues mira, justo lo comentaba, digamos que el último corte que pudiésemos tener es el de la expo del mes pasado. ¿Y por qué digo que ese corte? Porque al final he tenido la oportunidad de asistir a las 3 ediciones que van y sí se ve un crecimiento en la madurez del sector, ¿no? En cuanto a no solamente iniciativas privadas, sino también la intervención de proyectos que están involucrados o están impulsando el propio gobierno, ¿no? Entonces hablamos de que sí hay un interés, que definitivamente faltan muchas otras cosas por desarrollar, sin embargo, eso nos da, pues de alguna manera, un termómetro de que las cosas van avanzando, ¿no? En ese sentido. Hablar quizá un poco del potencial de México en cuanto a hidrógeno, pues sería volvernos a referir al mismo potencial que como país tenemos para todo, ¿no? Es decir, en tema de territorio, en tema de recursos naturales, en tema de personal calificado o que puede calificarse, incluso hasta la ubicación geográfica, teniendo en este caso Estados Unidos, Canadá, los tratados que se tienen y los mismos factores que se pueden identificar para el tema del nearshoring, ¿no? Que incluso esas características pues, pueden ayudar a poder desarrollar, lo comentan en el sector, ¿no? Un hub, ¿no? Un punto muy estratégico, ¿no? Ahí quizá es ver si lo platicábamos al inicio, ¿no? Cómo se van a aprovechar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque puede ser, porque también hay que ser muy claros, a México lo ven así, pero lo pueden seguir viendo como maquilador, que no tiene nada de malo hasta cierto punto. Si somos un país maquilador, pero aprovechamos en un muy buen sentido esa oportunidad, bueno, generaremos muchas cosas como tecnología, desarrollo del propio sector para nuestras propias necesidades, ¿no? Si lo desaprovechamos, pues nos ha pasado, vienen, se aprovechan de todo ello y se lo llevan, ¿no? Y a lo mejor no es que no se detengan ganancias, pero el problema es que pues no se ve sustancial, ¿no? A lo mejor los que están involucrados podrán tener esa oportunidad, pero los que no, y hablando como país,
pues es lo que queda como un poco la incógnita, ¿no? Entonces, en eso hay mucha oportunidad. ¿Cómo es que se puede ver también a nivel internacional y cómo se ve México, ¿no? Cómo ven la gran oportunidad. Hablando en este tema de eventos, que son muy importantes porque concentran o resumen todo lo que está pasando, México este año va a ser sede de uno de los congresos internacionales más importantes que hay sobre hidrógeno a nivel mundial. O sea, no estamos hablando solamente como de la parte nacional. El congreso se llama World Hydrogen Energy Conference, que lo trae la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, que va a ser, digo, sin aludir como a esta parte de hacer algún anuncio, pero es importante saberlo. Se hace cada 2 años. eh, Hicieron muchas gestiones para traerlo. ¿Y cuál es quizá el beneficio que se puede tener, que vamos a tener en casa, hablando como país? Pues mucho de lo que está pasando a nivel internacional y cómo están viendo a México en términos reales, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas pues nos dan también un panorama de que definitivamente si no se viera México con todo este potencial, pues creo que sería muy difícil que hicieran un evento de tal magnitud. Esta va a ser su 24ª sesión, que diga, edición, perdón. Y pues bueno, realmente lleva todo un proceso, ¿no? Entonces, quizá el siguiente corte, que es en junio, podrá ser ese, ¿no? Porque al final nos va a ayudar a traer también lo que están haciendo en otros lados y cómo conjuntarlo aquí. Aquí otro de los retos que se tiene y que se ha dicho a lo largo de todos estos foros nacionales, sobre todo, es el desarrollo de políticas, de regulación que ayuden precisamente a tener un sustento, sobre todo legal, en la parte del desarrollo de estos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente escuchamos dos cosas, ¿no? Como esta oportunidad que tiene México y el hito que puede ser el tener hidrógeno verde para México, pero por otro lado estamos que se andan peleando ahí, que ya quitaron por ahí una planta de hidrógeno, entonces como que sí está bien visto, pero por otro lado no se va a poder hacer, entonces creo que necesitamos el punto medio, el punto de poder realmente desarrollarlo, conjuntarlo. ¿Para qué? Para poder ver una perspectiva real. Ahora sí que como todo, ¿no? En extremos, ni ser totalmente idealistas, porque si bien, y vaya que creo que sí es el combustible del futuro, tampoco es una solución que la tengamos ya ahorita, ¿no? Ni ya Claro. ahorita, ni que vamos a quitar absolutamente todo y va a entrar, ¿no? Sino necesitamos ver incluso hasta para qué vamos a querer el hidrógeno, ¿no? Ahora sí que los que más saben del tema es lo que dicen, o sea, ya estamos peleándonos de cómo lo vamos a producir, pero falta saber también para qué lo queremos, ¿no? Entonces, eh, estamos todavía justo en ese dilema, pero creo que estos eventos o estas informaciones que congregan estos resúmenes, pues pueden precisamente darnos visión de dónde estamos y hacia dónde vamos. Ve muy justo hablando sobre los temas de la actualidad, porque siento que muchas veces, y más en el sector energético, casi siempre estamos hablando del futuro, del futuro, del futuro, del futuro, y como que pocas veces suelen hablar del presente y de lo que se puede hacer hoy. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre ¿cómo vamos en la transición energética en México? ¿Qué tan equilibrada está la matriz energética? ¿Y qué papel pueden desempeñar estas energías renovables y las tecnologías que están innovando cada día en este proceso? Pues mira, creo que, híjole, en un sentido muy crítico, creo que vamos tarde, ¿no? Tarde porque no se puede dar de la noche a la mañana. Ya estamos hablando de que una transición energética, primero era así, ¿no? Necesitamos una transición. De hecho, voy a dar un paso totalmente atrás. Ya hablamos de transición energética, pero todavía está la incógnita. Al menos creo que lo estamos como en este rubro de poder apoyar a las empresas o ser vinculadores, de en qué momento nos saltamos la eficiencia energética, ¿no? En qué momento dejamos de ser lo más eficiente, es decir, voy a transitar. Ok, bueno.
ya nos subimos a esta parte de la transición, ¿no? Ya se hablaba de eficiencia energética, quedó un poco rezagado. Ya nos subimos al tema de la transición energética. Ahora, ya que empezamos a ver que la transición energética es particular de cada país, ya hablamos de una transición energética justa. Ahora, ya que llegamos a esta parte de transición energética justa, ¿y eso qué significa? ¿Por qué? Porque también tenemos, no solamente es como definirlo a nivel nación, también tenemos que definirlo en diferentes zonas del propio país. Entonces, con eso creo que no lo hemos llegado a identificar totalmente. Es por esa parte que veo que todavía vamos un poco o mucho retrasados en establecer esa parte, ¿no? El problema es que ya México, ya ni siquiera podemos hablar de otro país o de lo que está sucediendo en otro lado. Ya tenemos resultados provenientes del cambio climático. O sea, ya no podemos decir que no está sucediendo porque ya como país nos está sucediendo. Entonces, eso está acelerando que sí o sí tengamos que hacer cosas. El problema es que todavía no definimos y ya estamos caminando, ¿no? Es como dicen, Claro, apenas estamos gateando y de repente ya queremos que estar corriendo. Entonces, lo que puede suceder es que tropecemos en algunas cosas. Ya también lo hemos vivido, por ejemplo, en la parte de generación eléctrica por renovables, se vio frenado. Ahorita otra vez hay cierta esperanza de que aumente la oportunidad de generación, la capacidad de misma, pero lo mismo, ¿no? Ya cuando lo logremos, ¿qué se está haciendo para poderla aprovechar, ¿no? Ya se hablaba, al menos en la parte eléctrica, de transmisión, de distribución. Ahora con el tema de renovables, habla sobre qué se va a hacer en temas de almacenamiento. Hablaba por ahí un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía que son sistemas integrados y justo es eso, importante no dejarlo de vista. No puede al menos en este momento, verse que se mueve una pieza y no se mueva lo demás, ¿no? Entonces, claro. quizá necesitaría impulsarse esa parte, impulsarse también la parte de otros tipos de sistemas, los sistemas aislados, que también es otro tema, ¿no? Entonces, en esa parte, creo que vamos todavía intentando definir qué queremos como país. Hay cosas que no puedo decir que también todo es malo, estaría mal, creo que de mi parte, juzgarlo de esa forma, ¿por qué? Porque ya lo vemos, por ahí salió hace unas semanas el tema de la estrategia para la utilización de energías limpias, y ahí ya comenzamos a visualizar el tema de hidrógeno, el tema de biogás, entonces se tiene considerado. Falta, dirían, falta el cómo se va a lograr Ujú. hacer eso, ¿no? Pero ya está al menos ahí. Quizá, digo, con esta participación que de repente tenemos en grupos de trabajo para el desarrollo de regulación, de normas, que participamos con asociaciones, al menos teniendo esa perspectiva, sabemos que ya que en esas iniciativas se comente, pues para nosotros sí es un tema de que se está dando un paso, ¿no? Sí, Y de falta ver visibilizar. cómo se ve. Exactamente, ¿no? Quizá a lo mejor ya en el tema práctico de que se esté haciendo, pues sí, no se alcanza a percibir tanto eso porque dices, ¿de qué me sirve que esté en un papel si todavía falta? ¿Cómo me lo van a permitir, no? Pero creo que es un buen paso, eso sí tendría que reconocer, ¿no? Adicional a otras estrategias o sobre todo herramientas o instrumentos técnico-legales que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahí en CONAMER, que es donde se ve el tema digamos que es un último paso para que se puedan emitir ciertas regulaciones. Por ahí ya salió en esta semana justamente el tema de una disposición administrativa de carácter general para el tema de electromovilidad. Entonces, va dando luz para ese desarrollo, ¿no? Para ese sector en específico. Ya se comentaba, incluso al cierre de año y este año también, el tema de desarrollo también de una disposición, bueno, ni siquiera desarrollo, sino emisión de una disposición administrativa de carácter general para poder inyectar el biometano a redes de distribución de gas natural. Entonces, son esfuerzos que de darse, o sea, de que se vuelvan, que ya estén publicados, de verlos en el DOF, van a traer, en definitiva, pues al final un desarrollo muy grande, ¿no?
Y quisiera justamente ahondar en este tema del biometano o del biogás, digo, aprovechando un poco, evidentemente, como mi cachucha como vicepresidente del Consejo Nacional de Biogás, pero sobre todo para poder hablar de ahorita algo que comentabas, del presente, de lo que podemos hacer el día de hoy. Y en definitiva, quizá ya no pueda sonar de mi parte tan imparcial, pero sin embargo creo que el tema del biogás y el biometano va a ser fundamental en el presente. O sea, este año y los subsecuentes van a ser fundamentales. ¿Por qué? De por sí en el tema de biogás e hidrógeno se comenta que son vectores energéticos. ¿Por qué se comenta que son vectores energéticos? Porque tienen mucha diversificación, o sea, tocan muchos puntos y si hablamos de transición energética, tocan demasiados. Y sin duda alguna, uno de ellos es el tema del biogás. Es un vector energético que se puede volver fundamental para transitar ya energías limpias, pero con una realidad ya inminente este año o el que sigue, y más con este tipo de regulaciones que menciono que al menos dijeron que sí o sí se va a dar, porque toca puntos fundamentales, prácticamente toca los más importantes en temas de transición en vista de la lucha contra el cambio climático, porque hablamos de uno de los gases de efecto invernadero que contaminan más en este potencial de calentamiento, que hablo del metano. No quiero como satanizarlo, estaría mal satanizarlo, porque el metano no es que tenga algo malo en sus usos, sino más bien en el aprovechamiento que no se tiene. Dando un poco de referencia por qué se puede volver un actor el metano, o más bien se está volviendo a nivel internacional un factor importante el metano, es por precisamente su potencial de calentamiento que tiene en comparación al del CO2. Es 80 veces más grande en comparación el de CO2, su potencial, en un periodo de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que si nos enfocamos al tema de la reducción de emisiones de metano, vamos a tener un mayor impacto en este efecto de calentamiento que hay en el mundo, más rápido que el que pudiésemos tener preocupándonos o siguiéndonos preocupando solamente por el tema del CO2 o de las emisiones de CO2. Y en ese punto, uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver el biogás? Bueno, el tema de las emisiones de metano en el mundo y en México viene de tres principales fuentes. En México, la principal fuente es el tema, en el tema de la crianza de animales, es decir, en el tema ganadero, en el tema porcícola, avícola, que representa emisiones fugitivas de metano. Estamos hablando alrededor del 60% de todas las emisiones que hacemos. De ahí tenemos el de residuos. Definitivamente en México tenemos muchísimos residuos. ¿Cuáles son los que emiten estas emisiones fugitivas de metano? Pues los residuos orgánicos, ¿no? Los que no son propiamente, pues digamos, como bien eh, tratados y que luego se tiran o que acaban en un relleno sanitario. Por sí solo, su descomposición nos genera emisiones. ¿Cuánto representa? El 30%. Y nos queda un último, que es el que de repente lo vemos más satanizado, y es el 10%, y ese 10% lo representa el sector petrolero. El tema del gas natural, las extracciones que pueden venir con el petróleo asociado o los pozos en general de extracción de gas natural, todo eso solamente nos representa el 10%, ¿no? Entonces, ¿cómo hago empate o cómo se puede hacer el empate del biogás? ¿Cómo impacta en esto como vector energético? Ya lo comentaba, que el biogás proviene precisamente de la descomposición, de la descomposición de la materia orgánica. Así se produce. Entonces, ¿cuáles son esos procesos en los cuales puedo extraer el biogás? Pues casualmente resulta que de esos residuos, de las excretas, principalmente de este primer grupo que decía, si se trata a través de biodigestores, se puede producir biogás. Tenemos un tema actualmente con la parte del agua, ¿no? Ya lo mencionábamos, estamos en una crisis. Hay plantas tratadoras de aguas donde
los lodos que quedan de ese tratamiento, es decir, esa materia orgánica, también puede tratarse a través de biodigestores y se convierte en biogás. Rellenos sanitarios, que por sí solos ya se está produciendo el biogás, Claro. también. Entonces, al menos de esos dos ya nos representa poder impactar en el tema de emisiones en dos de los principales, prácticamente del 90% que tiene emisiones de metano a nivel nacional. ¿Por qué? Porque utilizar ese biogás pues, va a permitir que ya no se genere esa cantidad de metano. Es decir, va a reducirse en proporción la cantidad de 80 veces en comparación al CO2. ¿Cómo impacta al otro sector que están duros contra ellos? Y digo, no quiero jugarle, como dirían, al abogado del diablo, pero al final, pues en este tema petrolero, hablando específicamente del sector gas natural, cuando convertimos o limpiamos el biogás y lo convertimos a biometano, el biometano, en esas especificaciones químicas, estamos hablando prácticamente de un gas natural. Por eso es que comentaba que el sinónimo de biometano a veces le llaman gas natural renovable, porque Ok. estamos hablando en composición química igual. Y uno diría, ¿qué nos representa eso? Ah, pues nos representa el hecho de que ya no necesitamos hacer más infraestructura para poder, no sé, meter ese biometano en el ejemplo este de las redes de distribución. Ya se puede meter directamente, no tengo que cambiar equipos, no tengo que hacer nada, lo puedo comprimir, se puede utilizar de manera vehicular, como lo comentaba. Entonces, viendo esto, pues el sector de gas natural está volteando a ver ese punto en una forma de, le llaman, creo que malamente, descarbonización, no ellos, sino en general el sector lo habla, pero es una forma más que de descarbonización, de desfosilización. Es decir, la utilización del biometano en su matriz energética o en su uso de gas natural, pues le va a ayudar a reducir cierto porcentaje. Entonces, está tocando todos esos puntos. Y ahora bien, si faltaba más, comentaba que hay un proceso que a través de gas natural se produce hidrógeno, ¿no? Entonces, si ya tengo las condiciones de un biometano, que prácticamente estoy hablando de un gas natural renovable, se mete o se puede meter al mismo proceso, que es el reformado de metano, y produzco hidrógeno. Hidrógeno limpio cuando viene proveniente del biometano. Entonces, el biogás y la utilización o el desarrollo de todo un sector en función del biogás, del biometano, puede traer definitivamente beneficios ambientales, sociales, y ahí viene el pero, ¿no? Porque pues, pareciera que es muy padre todo esto, ¿no? Pero económicamente todavía no es rentable. Es decir, que Ok. con esta competición, que no debería de ser competición con el gas natural, pues evidentemente pues no sale, ¿no? Las producciones son distintas, los procesos son distintos, pero es una oportunidad que definitivamente hablando del presente, hoy lo tenemos, se va a desarrollar este año y los siguientes van a tener mucha relación de aquí en adelante, por todo esto que te estoy justamente comentando y todos los aristas que puede tocar. También comentarlo, tampoco es mágico, ¿verdad? O sea, hay estadísticas que si aprovecháramos todo el potencial de biogás y lo convirtiéramos a biometano y lo utilizáramos en toda la infraestructura de gas natural, nos alcanzaría solamente para cubrir un 10%, al menos de ahorita lo que se tiene en lo que utilizamos el gas natural, pero el impacto y la reducción de emisiones de CO2 equivalente sería inmensa. Entonces, la verdad es que estamos ante una oportunidad. Ahora bien, esto hablando de la actualidad, del presente y de lo que se puede ya ir desarrollando en México. Ya en en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, ya están escalando eso, ya están visualizando que metiéndole todo el empuje hacia el tema del biogás y del biometano, pueden llegar hasta cubrir más del 45% de su matriz que utilizan gas natural. ¿Por qué lo visualizaron? Pues ellos tuvieron otros problemas. No está de más recordar un poquito que tuvieron el tema de la guerra por ahí con Rusia, el gas, todo esto. Entonces, ya nos están esperando y lo están viendo. Evidentemente, como hablaba de la transición energética justa, tenemos que ver las condiciones de cada país. Sin embargo,
ya poder lograr en un sentido muy conservador, no el 10%, el 5% se puede dar de una manera inmediata, yo creo que en los próximos 5 años. Y hablando de todos estos cambios, pues puede ser un eje muy importante para México, tanto energético, político, social, ambiental, muy inmenso. Entonces, creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos como México y que nos puede dar oportunidad de ir desarrollando otros energéticos, como son precisamente el tema del hidrógeno limpio. Memo, y justo ya para cerrar la entrevista, ya sé que nos diste un poquito de perspectiva de las oportunidades que tenemos con el biometano, pero me gustaría saber cómo visualizamos el futuro del sector energético en los próximos 5, 10 años, con todas estas energías renovables, también hablando de los petrolíferos. Igual mencionar como una entrevistada me comentaba que al final tenemos una dependencia hacia el petróleo, que vivimos rodeado de pues al final productos derivados de ello y que no lo podemos satanizar, pero también estamos en este camino hacia la transición energética y que no debemos de perder el enfoque. Entonces me gustaría saber tu opinión de cómo esperamos visualizar el sector energético en unos 5 o 10 años. Claro, mira, comenzaré un poquito con limpiar una carga que tengo de conciencia, porque yo en sus momentos, en inicio, sobre todo cuando estaba estudiando, intentaba ser muy ambientalista, ¿no? Conforme ya uno se va metiendo a la parte energética, pasa esto, ve toda la dependencia que tenemos del petróleo. Uno diría, yo no tengo petróleo en mi casa, ¿no? Pero vemos alrededor y hay una dependencia muy grande. Estoy hablando de hace justo unos 12, 13 años, que decían que ya se iba a acabar el petróleo, y dijeron, no, no, otros 100 años. Y ahorita se sigue visualizando que ese desarrollo de esa dependencia va a seguir, ¿no? Porque no solamente es el tema de la parte de los combustibles, hay petroquímica que desarrolla otro tipo de materiales o compuestos que permiten tener todas las comodidades que tenemos, ¿no? Incluso haciendo un balance por ejemplo, de los vehículos eléctricos, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de petróleo que tienen cada uno de sus componentes Claro. en comparación al efecto que tiene esta parte eléctrica, ¿no? Que puede venir de fuentes renovables. Entonces, híjole, cuando lo pones en un contexto así, pues es complicado imaginarte que no va a estar inmerso toda la industria petrolera. Sí va a haber una disminución, definitivamente creo. Si hablamos de una perspectiva de 5, 10, 15 años, todavía la vamos a seguir viendo. Eso no creo que vaya a cambiar en ese sentido por toda la dependencia de los demás productos que se hacen derivado del petróleo. Sin embargo, lo que vamos a ver en los próximos años como país es la integración de estos vectores energéticos. Eh, Sería quizá un poco aventurado poder decir en un ánimo que todo va a ser exitoso, porque eso sabemos que no es así. Tenemos que pasar por nuestra curva de aprendizaje como país. Pero lo que sí creo es que al menos en estos 5 o 10 años se van a empezar a ver proyectos como esta parte de la integración de biometano en las redes, por ejemplo, de distribución de gas natural o para otros usos. Se van a comenzar a estar viendo los proyectos de piloto para el tema de hidrógeno limpio o hidrógeno verde, porque ya se vienen, se ve que se puede materializar. Sobre todo es que en 5 o 10 años lo vamos a ver. Además, que si empatamos algunas fechas y si ponemos nuestra visión a 5 o 6 años, que sería como el primer escaloncito, pues resulta ser que en 5 o 6 años estamos hablando del 2030. Y pareciera ser que a nivel internacional, bueno, no pareciera, es una realidad. Tenemos un corte que se llama el 2030, ¿no? Bye, que es justamente todo lo que estamos haciendo o no haciendo. Entonces tenemos compromisos. Entonces creo que cuando venga esa evaluación, ahí es donde veremos qué tanto pues, sí en estas oportunidades hicimos y qué tanto no. Y creo que a partir de ahí se van a comenzar a apretar todavía más las tuercas. No porque ahorita no, pero creo que ese va a ser un punto fundamental, ¿no? Porque incluso hablan que lo que hagamos de aquí al 2030 como mundo y evidentemente como país, va a marcar lo que sí o sí vamos a tener que hacer en los próximos años. No va a haber de otra, ya no es que si incluso hasta un tema solamente político y demás, ya no va a haber
marcha atrás en todo lo que está sucediendo. Entonces, la oportunidad está, perdón, en estos años, que creo que sí va a venir una integración. También algo que quiero resaltar, viene toda una nueva generación también, tanto de profesionistas como en general de generación, y eso creo ya traen otro chip. Entonces, evidentemente, en unos 5 o 6 años va a comenzar a haber otro cambio generacional, y hablando de 10 años, pues estamos hablando que evidentemente las cosas seguramente han cambiado. No vamos a poder dejar totalmente la dependencia del petróleo, pero creo que sí una integración, no sé si la palabra lo ameritaría, pero más justa en el sentido de lo que tenemos como oportunidad o como realidad, ¿no? Porque al final, mucho tema de los incentivos que pueden tener las empresas es el hecho de que sus proyectos puedan ser rentables. Entonces viene un poco el equilibrio en ese sentido, ¿no? Ya tenemos, también veo una mayor integración a todo el sistema energético, sobre todo de regulación y demás, en el tema de los indicadores ESG, que todavía solamente a lo mejor empresas que son muy grandes la están adoptando, pero el gobierno, que al final es el que va marcando ciertas bases o muchas de las bases, ya lo trae ahí en foco, incluso hay algunos programas que provenientes de la ONU en la cual se están sumando, entonces eso definitiva va a ser que sí o sí integremos el tema de energías renovables, de energías más limpias y que pues busquemos justo la integración de todo esto. Memo, pues muchísimas gracias por la entrevista, por compartirnos todos estos temas sobre el gas natural, el biometano, el biogás. Sin duda alguna, personalmente yo me llevo muchísimos conocimientos. Igual me gustaría, si algún director te quiere contactar o quiere contactar la consultoría, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, pues los invito a que nos sigan ahí en redes sociales, como Consultoría G2H. Tenemos ahí algunas pláticas en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, y si no también, igual yo creo que cuando se publique esto podemos poner ahí los datos generales, un correo, y con gusto podemos asesorarlos en cualquiera de estos rubros, ¿no? Como consultoría, digo, el nombre completo es Consultoría Sustentable Geosach, entonces nos está demandando también tener que vivir justo esta transición, y será un gusto poderlos acompañar también en el entendimiento de tantas cosas que están sucediendo. Memo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos visualizaron o escucharon esta entrevista con Guillermo Gómez, CEO de la consultoría G2H y vicepresidente del Consejo Nacional de Biogás. Muchísimas gracias.